meditar en esta hora en la palabra de Dios. Mis amados, siento una gran preocupación porque la venida del Señor está a las puertas y siento la preocupación de que quizás como pueblo todavía no estamos listos para su venida. Hay alegría, porque ¿cuántos quieren que el Señor venga pronto? Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente estamos preparados para su venida? ¿Cuántos realmente estamos viviendo una experiencia con Dios? ¿Cuántos realmente estamos permitiéndole al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas? Y por eso en esta mañana quiero de una manera especial llevarlos a reflexionar cómo está mi vida hoy delante del Señor. Si el Señor viniera hoy, ¿estaría listo para ir con Él por la eternidad? Y por eso quiero que vayamos al libro del profeta Sofonías. Hermanos, los acontecimientos están sucediendo a nuestro alrededor. Las cosas se están dando, los eventos finales los estamos viendo y los estamos palpando con nuestras manos y con nuestros ojos. Estamos contemplando lo que sucede a nuestro alrededor. Y el Señor profetizó que esto habría de suceder y que sería señales que anunciarían que Él vendría para que estuviésemos listos para ese día glorioso y eterno. Pero la pregunta es, ¿realmente lo que hoy está sucediendo en el mundo nos está moviendo a entregarnos realmente para servir al Dios del cielo? ¿Realmente nuestra vida es una vida de trabajo arduo para la obra de Dios? ¿O simplemente nos importan solo los intereses de este mundo? Tristemente muchos desgastan el tiempo, la vida y la salud adquiriendo riquezas materiales cuando descuidan la verdadera riqueza espiritual que habrá de prepararnos para la eternidad. Y por eso, mis amados, el Señor tiene que hablarnos en esta mañana como lo va a hacer. Y quizás haya alguno que en el corazón quizás no le guste lo que hoy va a oír. Pero déjeme decirle que he venido en el nombre del Señor y el Señor nos va a hablar con amor y con misericordia porque nos ama y desea que todos los que estamos en este lugar algún día podamos entrar por las puertas de la ciudad eterna. Amén. De lo contrario, el estar aquí no tendría sentido. Si yo no permito que el Espíritu Santo hable a mi conciencia, si yo no permito que el Espíritu Santo me reprenda, me redarguya y me llame a mi conciencia para mirar cómo estoy delante de Dios, de nada tendría sentido el estar yo aquí. Y por eso la palabra del Señor dice que Él está buscando verdaderos adoradores. No solamente aquellos que vienen a adorarle en el Espíritu, como lo hace el hermano. Y como lo hemos experimentado nosotros en esta mañana, hemos venido con un espíritu de regocijo, de gozo, a alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso es importante. Pero la palabra del Señor dice que también los verdaderos adoradores deben adorarle en verdad. Que la palabra de verdad sea el centro de la adoración a Dios. Que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y podamos aceptarlo, ya que de ello depende la transformación de nuestro carácter. La palabra del Señor dice que cuando Él venga en las nubes, por su fruto seremos conocidos. Y que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Y por eso, queridos, hay eventos que se avecinan y que van a llegar muy pronto a este planeta Tierra y ya se están dando a nuestro alrededor. El movimiento dominical se está extendiendo de una manera rápida. Y por todos lados se habla acerca de esto y no sé si como pueblo de Dios estamos apercibidos que cuando se dé el decreto, que cuando venga ese decreto, los eventos finales se desencadenarán
y entonces el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. Pero saben, mis amados, antes de que llegue ese momento, Dios retrasa y retiene ese evento que será el evento culminante de la obra del mensaje del tercer ángel. ¿Y saben por qué retiene esos vientos? Porque el Señor sabe y conoce la condición de su pueblo, de su iglesia, y entiende que todavía no estamos preparados para enfrentar lo que viene. Porque todavía no tenemos una madurez espiritual para afrontar las pruebas que vendrán. Porque tristemente a diario nos desanimamos por cualquier cosa. Vienen circunstancias a nuestra vida y ya no queremos estudiar, ya no queremos orar, ya no queremos venir a la iglesia. Hermanos, cada oportunidad que Dios nos dé de reunirnos en este lugar, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, así estemos cansados, agotados, y como lo dice el apóstol Pablo, así como nuestros cuerpos se estén desgastando, que nuestro hombre exterior se esté desgastando, se esté debilitando, pero que el interior esté fortalecido en el Espíritu Santo. Será la única manera para que en los días de apuro y en los días de prueba que vendrán sobre el pueblo de Dios, podamos sostenernos de parte de la verdad. Podamos, aunque se desplomen los cielos, aunque la mayoría abandone la fe, nosotros pararnos de frente a la verdad y sostener esa verdad, aunque los demás traicionen la causa de Dios. Y por eso, queridos, necesitamos adquirir hoy una experiencia que no tenemos. La palabra del Señor en el libro de Sofonías capítulo 2, versículo 1 dice, y vea cómo empieza diciendo ese versículo del capítulo 2 de Sofonías, el versículo 1. Congregaos y ¿qué? ¿Qué deberíamos estar haciendo en este tiempo tan solemne, hermanos? Congregarnos cada vez que haya oportunidad. Qué triste, hermanos. Yo ahorita miraba el video de Probad y Ved, cómo se inauguraba esa iglesia. Alabado sea el Señor. Los templos han sido diseñados para adorar a Dios, pero déjeme decirle que cuando llegue el decreto, estos templos que hoy están abiertos dejarán de estar abiertos y ya no nos podremos reunir. Y qué triste que cuando hay la oportunidad de hacerlo, las sillas están vacías. Y yo me pregunto, ¿por qué están vacías las sillas? Hace unos días me invitaron a una vigilia y era triste y lamentable ver llegar a esa vigilia y ver unos poquitos reunidos cuando era una iglesia de más de 100 miembros. En una vigilia y en el día santo del Señor, que todos deberían de congregarse para meditar y para entrar en el reposo de Jehová nuestro Dios. Donde se supone que ya no hay trabajos, que ya no hay afanes, que ya no hay compromisos, y donde se supone que el sábado, el reposo, es para Jehová nuestro Dios. Y ver la iglesia casi vacía en este tiempo tan solemne y en este tiempo tan terrible que estamos viviendo, que donde quiera que salimos vemos la muerte por doquier. Los tiempos peligrosos, mis amados, han llegado y están en medio de nosotros. Y en medio del peligro que vivimos en este planeta Tierra, nuestra única esperanza, nuestro único auxilio, nuestra única fortaleza en medio de tanto caos es el Dios del cielo. Y por eso la palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos llegará. ¿Y saben por qué? Porque el Señor a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden en todos sus caminos. Pero solo esa promesa será una realidad para aquellos que realmente le buscan de corazón al Señor. Para aquellos que están afanados por su salvación y la salvación de su familia. Aquellos que cada día
que tengan la oportunidad de congregarse lo hacen para alabar el nombre de Dios y para buscar el consejo del cielo para que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestra vida y nuestros hogares. Congregaos, dice el Señor, y meditad, nación sin pudor. El Señor nos habla porque eso es lo que ve en nosotros, sin pudor. No estamos quizás haciendo las cosas como Dios quiere. Estamos queriendo imitar la corriente del mundo. Estamos afanados como el mundo está afanado. Estamos pensando en lo que el mundo piensa. Los deleites y la exaltación del yo, los placeres de esta vida absorben nuestra mente y nos quitan lo más importante que debe ser nuestra preparación para el reino de los cielos. Y hermanos, ante nosotros está un tremendo evento que está por desencadenar los últimos eventos que se habrán de cumplir antes que el poco tiempo de gracia que nos queda se cierre para siempre y cada vida, el destino de cada uno de nosotros quede determinado o para muerte eterna o para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la prueba está por llegar. La pregunta es, ¿estoy realmente viviendo una vida sincera delante de Dios? ¿Realmente mi vida está de acuerdo a lo que la palabra me ha indicado y el Espíritu Santo ha obrado en mi mente y en mi corazón? ¿O sigo rechazando, aunque estudio, aunque me congrego, aunque al salir de este lugar y digo, oiga, qué tremendo como el Señor me habló? Pero ¿de qué me sirve si yo no le permito al Espíritu Santo transformar mi vida? Hacerme cada día una persona diferente, que marque la diferencia en mi hogar, que marque la diferencia en mi trabajo, que marque la diferencia en mi estudio, donde quiera que Dios me coloque, yo debo marcar una diferencia porque estoy siendo cada día transformado y moldeado por el Espíritu Santo a través de la verdad. Si esa es la realidad de mi vida, puedo tener la seguridad de que Dios me está dirigiendo y Él me llevará hasta el final, hasta puerto seguro. Amén. Dice el versículo 2, ¿por qué debemos congregarnos y meditar? ¿Por qué cada día debemos levantar el altar familiar para meditar? ¿Por qué cada día las familias se deben reunir tarde y mañana para meditar, para congregarse y buscar del Dios eterno? ¿Por qué? Porque, hermanos, ante nosotros está un evento y ya los convenios están hechos, ya las alianzas están hechas, ya todas las religiones del mundo están en común acuerdo, solo falta que Dios dé la orden. Aunque los poderes de este mundo se alineen, nada se mueve si no es por la voluntad ¿de quién? De Dios. Y el Señor detiene este tremendo evento del decreto dominical por amor a su pueblo, pero pronto estemos o no estemos preparados, estemos o no estemos viviendo una experiencia con Dios, el Señor soltará los vientos. Y vendrá la verdadera prueba de nuestra fe. Y hermanos, si estamos simplemente relajados aquí, sentados, sin hacer nada para la causa de Dios, eso indica quizás la pobreza de nuestra vida espiritual. Porque yo entiendo que aquel que es tomado por el Espíritu de Dios, que se está dejando utilizar, que se está dejando transformar por el Espíritu de Dios, no puede quedarse quieto sin hacer nada. No puede estancarse en su vida espiritual, no puede ser un miembro de sola silla. Esa persona es tomada para ser un testimonio en medio de un mundo de oscuridad. Si tú sientes que no estás haciendo nada para el Señor hoy, permítele a Él entrar en tu corazón, permítele a Él que coloque el Espíritu Santo para que quite todo impedimento que hay en tu vida, para que cambie tu mente carnal y terrenal y sea una mente espiritual dirigida por el Espíritu Santo para mirar hacia dónde debemos avanzar y qué debemos hacer para terminar su obra en esta tierra. De lo contrario, seremos dejados a un lado en el día final. Dice el versículo 2, antes que venga
o que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Hermanos, este decreto vendrá de una manera repentina. Ese día llegará de una manera rápida. Los tiempos de paz que estamos gozando pronto desaparecerán. Y por eso hago un llamado especial a la Iglesia de la Victoria. Cada vez que tengamos la oportunidad de congregarnos, hagámoslo, hermanos. Dentro de poco vamos a valorar este tiempo sagrado que pasamos aquí. Dentro de poco muchos van a lamentar no haber escuchado esas preciosas verdades que hubiesen sido escuchadas si hubiésemos sacado el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Esas verdades que nos van a mantener firmes, porque esas verdades nos llevan a conocer a un Dios poderoso, a un Dios grande que será fortaleza en medio del tiempo de angustia que vendrá, en medio de las luchas diarias. Tenemos un Dios grande y poderoso que quizás desconocemos porque no tenemos una experiencia real con Él. Por eso vienen las luchas, nos estresamos, nos afanamos, nos desalentamos, nos entristecemos. Algunos hasta se quitan la vida porque no conocen al Dios poderoso que tenemos en los cielos, el cual nos ama y estará dispuesto a ayudarnos en los peores momentos de nuestra vida. Y saben, mis amados, dice el versículo, la segunda parte, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira venga sobre nosotros. ¿Cuándo llegará ese día de la ira? La Biblia habla de las 7 plagas postreras, las 7 plagas últimas. Ese día llegará cuando la misericordia termine, cuando la gracia cese y cuando el último sermón y el último llamado se haga a este planeta Tierra a aquellas almas que no conocen la verdad, a aquellas almas que no han oído el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de preparación, de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hasta que llegue a esa última persona y esa persona tome la decisión, se cerrará el tiempo de oportunidad. Pero ¿saben qué va a acelerar ese proceso de predicación? ¿Qué va a acelerar ese reavivamiento dentro del pueblo de Dios para dar ese fuerte pregón, ese último llamado al mundo? El decreto dominical. La ley dominical acelerará los eventos finales. Esta prueba habrá de mostrar quienes realmente están viviendo una experiencia con Dios. Y aquí es donde está mi preocupación. Y es donde está el llamado que Dios nos quiere hacer en esta mañana. ¿Es realmente mi experiencia una experiencia verdadera con Dios? Realmente cada día que me levanto preocupado en cómo puedo llegar al corazón de otra persona para mostrarle el amor y la misericordia que Cristo tiene por mí. Cada día que yo me levanto preocupado por mirar de qué otra manera puedo servir a mi Señor. Pues saben, hermanos, el Señor nos pide que le busquemos a Él con todo nuestro ser. Dice el versículo 3. Por eso, antes de que llegue ese día, antes de que estos eventos tremendos que van a venir sobre la tierra y que están cerca, ¿qué pide el Señor? ¿Cómo pide que le busquemos? Dice, buscad a Jehová. ¿Cuántos? Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y por eso en esta mañana hago un llamado a todos aquellos que realmente quieran ser humildes delante del Señor. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué el Señor dice que busquen todos los humildes a Jehová? Porque solo aquellos que se humillen delante del Señor son los que querrán oír la voz de Dios para obedecer. Solo aquellos que dejen el orgullo a un lado, el yo a un lado, y se humillen
delante del Señor para decir: Señor, tú tienes la razón. Yo estoy equivocado, equivocada. Yo estoy haciendo las cosas mal en mi vida, por eso estoy como estoy. Ayúdame, Señor. Y aquel que reconozca su pecado, aquel que reconozca su error, aquel que permita oír la voz de Dios en su corazón, serán aquellos que finalmente buscarán y apreciarán la verdad. Son aquellos que cada día, al estudiar la Biblia, al oír el mensaje, dice: Señor, esto es para mí, ayúdame, estoy mal, necesito que tú me cambies, me transformes. Eso es buscar la justicia de Dios. Que cada día mi vida sea semejante a la vida de Cristo. Que cada día mi vida de pecado desaparezca y solo pueda vivir de acuerdo al reglamento, a la ley de Dios, a su justicia eterna. Que esa justicia se implante en mi carácter y que solo viva cada día para agradar al Dios del cielo. Y cuando esto es una realidad, hermanos, cuando vivimos de esa manera, ¿saben qué pasa? Cumplimos el llamado que el Señor hace al mundo entero a través del mensaje del primer ángel. ¿Y cuál es ese llamado que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 14? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿Cuál es ese mensaje final que Dios envía a un mundo que necesita ser llamado para lo que ha de venir sobre este planeta Tierra? Dice que debemos anunciar con potente voz: temed a Dios y darle ¿qué? ¿Y qué significan esas dos palabras? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cuándo realmente yo temo a Dios? Quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 8 y allí vamos a encontrar la definición de esa palabra. ¿Qué es temer a Dios? ¿Cuándo realmente temo a Dios? ¿Será que solo cuando vengo aquí a la iglesia? ¿Cuando me visto bonito los sábados? ¿O de qué manera realmente temo a Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová, ¿qué es? ¿Qué es? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué más? Es aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la ¿qué? Y la boca perversa. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿A qué el Señor nos está llamando? Hermanos, a aborrecer todo lo que hay mal en nuestra vida. Que si hablamos y condenamos con nuestra boca, que si de nuestra boca no sale bendición sino maldición, que eso sea aborrecido en nuestra vida, porque eso le desagrada a Dios. Que si hay pecado en mi vida, yo pueda dejar la arrogancia y humillarme delante del Señor y decir: Señor, estoy mal delante de ti, perdóname. Estoy hiriendo a los demás con mi actitud. Estoy haciendo quizás de mi hogar, en vez de un pedacito de cielo, un pedacito de infierno, porque siempre quiero tener la razón. Siempre quiero alzar la voz, siempre quiero gritar, siempre quiero mandar. Cuando la palabra me indica que debo ser siervo en mi hogar, que debo servir a aquellos a quienes digo amar, porque de esa manera se manifiesta el amor de Dios. Si la palabra del Señor dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor. En otras palabras, la manifestación del amor de Dios en mi vida se da en mi trato con los demás. Si yo no trato a los demás con amor y con misericordia, significa que el amor de Dios no está en mi corazón. Pero eso solo puede ocurrir en un corazón que se humilla delante de Dios y reconoce su necesidad y su pecado. Eso es temer a Dios. Cuando usted viene aquí y se humilla delante del Señor y dice: Señor, ayúdame, necesito cambiar, por lo que el Señor le habla a través de su verdad. Por eso los verdaderos adoradores se identifican por estas dos características. No solamente vienen con un espíritu de adoración, sino que vienen dispuestos a aceptar la verdad en sus corazones, porque esta verdad es la que transforma nuestra vida y nos hace semejantes al carácter de Cristo. Un carácter de amor, de misericordia, pero también un carácter de justicia,
que hacía las cosas como Dios se las pedía y como Dios las mandaba. Y por eso, queridos, el mensaje del primer ángel nos invita en primer lugar a reconocer el pecado en nuestra vida, a aborrecer lo malo que hay en nosotros. Eso es temer a Dios, porque de otra manera nunca le daremos gloria al Señor. Así cantemos bonito, así prediquemos bonito, así venga de flus, de corbata, de vestido. Eso no le importará al Señor si su corazón no aborrece el pecado y vive cada día para Cristo. Si en mi corazón yo no aborrezco el pecado y reconozco mi condición delante de Dios, lo demás no servirá delante de la presencia del Señor. Y alguno dirá, ¿será que eso es así? Voy a comprobárselo. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y convocar asambleas no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pero vamos a poner cuidado, ¿por qué? ¿Por qué muchas de las cosas que quizás hoy hacemos, Dios no las acepta? Dios no las recibe con agrado. ¿Por qué? Por eso necesitamos analizar nuestra vida. ¿Será que como iglesia estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que la adoración que le estamos dando al Señor es la que Él pide de su pueblo? ¿O es la que a mí me gusta? Porque hermanos, hoy se le está dando una adoración a Dios de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a nuestros gustos. Y no de acuerdo a como Dios lo desea y como a Dios le place de nosotros. Y por eso dice que aunque hagamos cultos, aunque hagamos asambleas, aunque traigamos ofrendas, son abominación delante de Él. ¿Por qué? ¿Cuándo? Versículo 14. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? ¿Será que a Dios no le gusta que nos reunamos? Y en el otro texto decía, congregaos y ¿qué? Y meditad. ¿Por qué aquí dice que ahora ya no le agrada? ¿Por qué? Versículo 15. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Tremendo. ¿Qué más sigue diciendo? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, así oremos más. ¿Qué estará pasando? Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta, el por qué el Señor no acepta ese tipo de adoración. ¿Por qué, hermanos? Ayúdenme. Porque llenas están de sangre vuestras ¿qué? Vuestras manos. ¿Y qué pide el Señor entonces? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Cuál es el problema? Que aquellos que vienen a buscar, que aquellos que se congregan no quieren abandonar el pecado en sus vidas. No aborrecen la maldad. No dejan la arrogancia y el orgullo para humillarse delante del Señor y decirle, Señor, en realidad estoy equivocado. Necesito que me ayudes. Hermanos, mientras no haya esto, Dios no puede bendecir a su pueblo. Dios no puede bendecir a nuestras vidas y Dios no puede aceptar tales cultos y tales ofrendas si no venimos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Eso es venir, eso es entrar con temor a Jehová. El Señor viene a hablarnos y nosotros aceptamos lo que Dios nos dice porque le amamos y porque sabemos que Él quiere lo mejor ¿para quién? Para nuestras almas. O pregunto, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos amonesta, lo que Dios nos advierte, ¿por qué lo hace? Lo hace por amor y por misericordia.
para que cuando llegue la prueba, para cuando se desencadenen los eventos finales, hermanos, no seamos sorprendidos y podamos tener una fe robusta, podamos tener una experiencia con Dios de que aunque los demás, aunque este mundo sea un mundo de peligro, aunque los demonios estén de aquí para allá tomando la mente de los seres humanos, los ángeles del Señor protegerán nuestros hogares, nuestras vidas, porque Dios estará con nosotros. Porque de esa manera lo buscamos cada día, con humildad, con temor, reconociendo nuestro pecado y aborreciendo lo malo delante de Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Pregunto, ¿Dios conoce nuestra vida? ¿Dios sabe la vida que tú llevas delante de Él? Y por eso, hermano, no podemos darnos el lujo de estar criticando, señalando a los demás, cuando muchas veces nosotros estamos peor. Suficiente tenemos con examinar nuestra vida y reconocer nuestros errores y antes ser un testimonio, antes que levantar nuestro dedo para juzgar y condenar a otros. Por eso el temor a Jehová dice que la boca perversa debe aborrecer esa clase de cosas en su vida. El chisme, el juzgar y condenar a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces mi vida puede estar peor. Y la única manera para reprender el pecado del otro es cuando yo estoy bien delante de ¿quién? Del Señor. ¿Y sabe cómo lo reprendía el Señor? Siendo de testimonio para los demás y tratando a los demás como quisiésemos que se nos tratara. ¿A quiénes? A nosotros. Cuando usted vive una vida de temor a Jehová, usted sabe que aquel que cae en pecado, aquel que está fallando, debe ser tratado con amor y con misericordia. Se debe reprender el pecado, pero se debe tratar de redimir, de rescatar de la garra del diablo, porque un día el Señor hizo lo mismo ¿con quién? Con nosotros. Y aquel que ha experimentado el perdón y el amor de Dios tratará a aquellos que yerran, a aquellos que caen y a aquellos que son débiles con el mismo amor y misericordia con que Dios lo trató a usted. Y saben, hermanos, cuando vivimos esa experiencia y cuando nos apartamos del pecado, se cumple la segunda condición del mensaje del primer ángel. Entonces, solo entonces le empezamos a dar gloria a Dios. Entonces lo que hacemos, el Señor se goza y su nombre glorificado. Porque estamos viviendo cada día para Él, porque Él sabe nuestro corazón. Él sabe que lo que yo hago aquí no es por el aplauso, no es por sentirme más que los demás, sino lo hago porque estoy agradecido y porque es la manera de testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. Y no busco el aplauso del mundo ni el reconocimiento del ser humano, sino busco el que el nombre de Dios sea glorificado en esta tierra. Y entonces se cumplen las palabras de 1 de Corintios 10:31. Sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo vamos a hacer todo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y hermanos, así estemos cansados, así estemos como estemos, si el Señor nos pedirá algo que hacer, estaremos dispuestos porque la gloria será para el Dios del cielo. Solo de esa manera nos preparamos, hermanos, para el juicio final y para darle cuentas a Dios. Quien no vive una vida apartada del pecado y una vida de servicio a Dios, ¿saben por qué no servimos a Dios? Porque no hemos aprendido a temerle a Él. Porque el pecado nos tiene tan atados y tan envueltos en este mundo, en los deleites y en los afanes de este mundo, que no hay tiempo para dedicarle al Señor. No hay tiempo para servirle, no hay tiempo para desarrollar nuestras capacidades y nuestros talentos para que el nombre de Dios sea glorificado con el poder del Espíritu Santo que te quiere utilizar a ti y a mí para llevar el mensaje al corazón de miles de almas que hoy están necesitadas del amor de Cristo Jesús. Por eso, queridos, vea lo que dice en el libro Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses es.
Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas ¿de qué? De la tierra. ¿Cuál debería ser nuestro mayor afán todos los días, hermanos? Colocar nuestra mirada, darle el primer lugar a Dios en nuestra vida y en todo momento del día decirle, Señor, ayúdame para que no haga las cosas de acuerdo a como a mí me gustan, a mí me agradan, sino de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y hermanos, tengamos la seguridad de que la bendición, la protección y la dirección de nuestro Dios estará de continuo durante el día. Y si algo nos sale mal, comprenderemos que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque siempre contamos con su consejo y con su dirección. Y aprenderemos a entender que muchas veces Dios nos permite que pasemos por el valle de la aflicción y de la prueba para comprender que necesitamos aprender a confiar más en Él y menos en nosotros. ¿Y por qué digo lo que digo hasta el momento? Aquí viene el punto principal con el cual quiero cerrar este tema, este mensaje. Porque hermanos, si no vivimos esa experiencia con Dios, de temer a Dios y darle gloria, si el Señor cierra su tiempo de gracia, ahora vea lo que dice, versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a muerte al hermano. ¿Será que eso va a suceder? Si la palabra del Señor lo dice, así va a suceder. ¿Qué más sigue diciendo? El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo. Tremendo. Ya ven por qué no me gusta leer esta parte, pero toca. Si el Señor lo manda, toca. El padre al hijo. ¿Y qué más sigue diciendo? Los hijos se levantarán contra los padres. Pregunto, ¿ya lo estamos empezando a sentir? ¿Y saben por qué? Porque quizás hemos descuidado la verdadera educación de nuestros hijos. No los hemos educado desde pequeños para que aprendan a aborrecer el pecado y aprendan a temer a Jehová. Porque muchas veces como padres nos preocupamos por darles la alimentación, por darles el vestido, pero no por darle lo más importante, sembrar en el corazón de ellos el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si de algo yo estoy agradecido con mi madre, ella me instruyó en el camino de Jehová. Y aunque ella ya murió, yo continúo porque ella me enseñó a enamorarme del Dios del cielo. Y aunque ella no me dejó riqueza ni fama, me dejó el más grande tesoro: aprender a servir y amar al Dios del cielo. Y estoy agradecido con ella y nunca dejaré de estar agradecido, porque me dio lo más importante y lo que trae paz al corazón del ser humano: aprender a tener una relación con el Dios del cielo. Padres, la mayor riqueza que ustedes pueden darle a sus hijos es el enseñarles desde pequeños a que aprendan a buscar y a temer a Jehová. Y cuando ellos crezcan, van a aborrecer el pecado, van a aborrecer el mal, van a ser de honra para ustedes. Se va a cumplir el mandamiento número 5. A veces queremos que el mandamiento se cumpla, pero como padres no cumplimos nuestra parte. No les enseñamos el temor a Jehová. No instruimos a nuestros niños desde pequeños para que aun cuando lleguen a ser viejos no se aparten del camino. Y a veces nos lamentamos cuando ya ellos crecen y nos damos cuenta que hemos desperdiciado la edad donde el carácter de ellos ha de ser impresionado y transformado para que se conviertan en siervos y siervas de Dios cuando crezcan. Pero saben, queridos, todavía no es demasiado tarde si usted escucha la voz de Dios. Si usted hoy se consagra a Dios, si hoy atiende la voz del Espíritu Santo, todavía puede hacer algo por su familia, por sus hijos. El poder del Espíritu Santo está dispuesto todavía a obrar en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Amén.
Y por eso, queridos, Dios nos anima y nos llama a que hoy más que nunca estemos preparados antes de que la venida del Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. Y quiero que vayamos al último texto, que era la lectura base de esta mañana en el libro de San Mateo, con el cual quiero hacer un llamado especial, porque el Señor hoy desea que no estemos desapercibidos y las pruebas que han de venir no nos tomen por sorpresa. ¿Quiénes serán tomados por sorpresa en el día final? Aquellos que no se prepararon para los eventos finales ni para la segunda venida de Cristo. Por eso el texto del versículo 42 dice: velad porque no sabéis el día y la hora en que habré de ¿qué? ¿Cómo debemos estar todos los días, hermanos? Consagrados, viviendo y sirviendo al Señor, para que la venida del Señor, y en especial estos eventos que se vienen muy próximamente, no nos tomen por sorpresa. A muchos tomarán por sorpresa, y ese día será terrible, pero otros serán dejados en tranquilidad, porque su vida, su corazón está en las manos ¿de quién? En las manos del Señor. ¿Y saben qué dice el profeta Isaías? Que cuando llegue ese momento en el capítulo 26, el Señor dice: escóndete por un poquito de tiempo, mientras que pase mi ira y mi indignación. El Señor resguardará a sus hijos fieles en tranquilidad. Los demás serán tomados por sorpresa porque viven para el mundo y no viven para Cristo Jesús. Por eso, queridos, Dios nos hace un llamado especial en esta hora. Queremos en ese día estar en tranquilidad de que nuestra vida esté confiada en las manos de Dios y nuestro hogar. Queremos en ese día no ser sorprendidos por los eventos y por las cosas que habrán de suceder, porque ya el Señor las reveló y nosotros estamos preparados ya desde el corazón y no hay nada que temer, simplemente esperar en Jehová, mientras que la mayoría del mundo será tomado por sorpresa, en agitación, en terror. Y hoy vemos, hermanos, hace unos días alguien se me acercaba y me decía: uy, hermano, qué terrible lo que está sucediendo, y se le veía esa cara de angustia. Y yo le dije: no te angusties, busca de Jehová, entrégale tu vida a Él, y tu vida estará segura en las manos de aquel que prometió ser nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén.